Bien, saludo con gusto en esta mesa a Alberto Guerrero Baena, él es consultor especializado en política de seguridad. Con el gusto de saludarte, Alberto, y a Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Les recuerdo, tenemos un reloj por acá para que su opinión vaya entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Y me arranco contigo, Alberto. Dame una opinión alrededor de la iniciativa de la presidenta. Ha llamado mucho la atención, independientemente de que podamos enfocarnos también al análisis en otros delitos como el homicidio doloso y las desapariciones, pero en este en específico, ¿qué dirías al respecto de esta iniciativa? Alberto, adelante. Muchas gracias. Yo creo que un tema importante es reconocer el delito, pero al final de cuentas te estás quedando todavía muy corto en estas estrategias porque una cuestión importante es que te enfocas de manera reactiva más no preventiva. Por el otro lado, pues al final el tema es difícil enfocarlo porque no tienes confianza que genera en este caso el tema ciudadano. Digo, al final el delito se ha incrementado en un 99%. Digo, al final no hay una forma de que tú le generes la confianza al ciudadano para que pueda denunciar este delito. Por el otro lado, pues también tienes limitaciones técnicas al respecto con estas circunstancias, porque al final el cobro de piso, la extorsión, pues son temas que se pueden utilizar desde diferentes aristas, no solamente desde una arista tecnológica, también es una arista inclusive de perspectiva de cara a cara. Y es un delito que sin duda ha sido familiarizado, para mí es el más cotidiano de los delitos y que sin duda te demuestra que no solamente es atacarlo por atacarlo, sino también tienes que buscar una estrategia enfocada en territorios, que esa es una parte importante que le hace falta al esquema. Quizás a lo mejor no nos quieran decir la forma de trabajarlo, tomando en cuenta que es una estrategia, pero que sin duda tendríamos que saber si es que hay una perspectiva para atacarlo de diferentes maneras. Y por el otro lado, pues el tema que habíamos comentado, el tema de unificar las definiciones del delito en todo el país. Sí. Interesante. Se queda corta, coincides, Jeremías, se queda corta una iniciativa como esta, que yo llamaría la atención el hecho de que dice la presidenta la frase, y me llamó mucho la atención, que un delito de extorsión en contra de una persona es un delito en contra del Estado. Digamos, ya es un paso. Jeremías. Bueno, sí es en contra del Estado porque cada derecho de piso que se paga es un impuesto que no se va a las arcas públicas. Recordemos que lo que está haciendo la delincuencia organizada en muchos sectores de la sociedad al cobrar este derecho de piso es que los productores, los empresarios dejen de generar riqueza y eso impacta en el pago de impuestos. Claro que es un delito en contra del Estado. Ahora, que hay que distinguir dos tipos de extorsiones. Las extorsiones que son a través de llamadas telefónicas, de amenazas, de personas que no dan la cara, y las extorsiones de personas que se presentan a un negocio, que no les importa que los denuncien, que se sienten con todo el poder para enfrentar el Estado, y este tipo de personas son las peligrosas, son las que forman parte de la delincuencia organizada y que en muchas ocasiones tienen sometidas a las autoridades locales, lo cual es grave porque dejan en estado de indefensión a los ciudadanos. Por eso es que muchos no denuncian. Este delito tiene una cifra de negra del 97 al 98% de acuerdo a los datos del sistema, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí, 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 es el delito que ronda casi el 100% de impunidad, sobre todo el tema de la impunidad. Ahora, entendería que para entender el delito de extorsión, y si lo dejamos, digamos, si lo generalizamos en estas dos, ¿no? La llamada telefónica, el mensaje que se pueda dar vía WhatsApp y la presencia en el negocio, en el lugar en el que está, ¿tiene la capacidad del Estado mexicano, la federación tiene la capacidad para poder atender eso? ¿O tendríamos que estar hablando de que las fiscalías estatales
pues van a tener que entrarle con todo a esto, Alberto. De hecho, tienen que entrarle con todas las fiscalías estatales, porque al final tenemos 32, como te comenté, definiciones de delito de manera de extorsión. Yo creo que aquí, Sí, como lo importante que te comenté al inicio, es un tema del unificar de alguna manera la propia concepción de cuál es la extorsión. Por el otro lado, pues no solamente es el cobro de piso, sino también es el cobro de paso, también es el impuesto criminal, también es este tema, sin duda que es la parte más sustancial, que es la cotidianidad de las llamadas telefónicas, no solamente a los negocios, sino también a las familias, que de alguna forma implica que se movilice todo un entorno, que de alguna forma implica una alarma que se genera básicamente a las personas que están siendo afectadas. Yo sí creo en este sentido que se quedan muy cortos porque independientemente del cuerpo de seguridad o en todo caso del orden de gobierno que le toque, se tiene que involucrar prácticamente a todas las instancias, tanto federación, estado, municipio, se tiene que ayudar con implementos tecnológicos. Hoy en día muchos municipios no tienen la capacidad tecnológica ni monetaria para financiar una tecnología que de alguna forma les ayude a evitar este tipo de cobros, que sí, que creo que es lo sustancial. O por el otro lado, pues lo importante de esto es, vuelvo a la misma, ¿qué tanto es la confianza que tiene el ciudadano para ir a denunciar? claro. Justamente eso me gustaría tocarlo en un momento más, esto que pone sobre la denuncia, porque me parece que esa es una de las justificaciones que muchos gobiernos estatales le sacan la vuelta a esto. No, pues es que como no hay denuncia, pues no está pasando, o no hay denuncia, pues no podemos actuar, cuando en realidad sí está pasando y está pasando frente a la nariz de las autoridades. Pero denme oportunidad, me gustaría, Jeremías, tú, desde tu perspectiva, las fiscalías van a tener que involucrarse en esta iniciativa. Definitivamente, las fiscalías son las encargadas de armar las carpetas de investigación a través de la policía ministerial, ya sea estatal o federal, realizar las investigaciones, generando esta carpeta de investigación para ser turnada a un juez y de esta manera judicializar las carpetas, que ahí vendrá el siguiente reto: superar los niveles de impunidad que alrededor de acuerdo a datos de la misma autoridad, andan cerca del 97%. Y es el gran reto, no solamente es crear la ley, que es importante y bien se comentaba, porque se va a homologar el delito en todo el país, porque en cada tipo penal, en cada descripción del delito por entidad es diferente. Si se homologa va a ser más sencillo para la autoridad investigarlo y castigarlo. Ahora, hay una figura que se conoce como noticia criminal. Cuando en un medio de comunicación o en cualquier lugar la autoridad por medio de esta noticia se entera que hay un delito, tiene que investigar. Hoy, de acuerdo a lo que decía el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, esto va a incrementarse. Solo con el hecho de que ellos tengan esas denuncias no oficiales, están obligados a investigar, que esto por ley ya está, solo que le están dando forma para materializarlo y esto ayudar de alguna manera a las investigaciones, porque si las cifras negras como estamos hablando que hay alrededor de 1.800.000 delitos en el gobierno anterior que Uf, quedaron sin denunciar. uf. Ahora, poniendo en la mesa la denuncia como un arma, y aquí en dos sentidos el comentario: la denuncia que se puede incrementar y que inclusive pueda haber confianza de las autoridades, que ese debe de ser un proceso que las autoridades deben de trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que en materia de extorsión y cobro de piso, pues la gente no denuncia por miedo a que le hagan algo. Entonces ese proceso va a ser, digamos, lento. ¿Cómo tendrá que ser? Pero por otro lado, yo me imagino que si hay confianza y la gente empieza a denunciar, pues de pronto se va a venir una montaña de denuncias y estas denuncias pues se van a atorar como una especie de cuello de botella frente a esta situación que estamos viviendo actualmente en todo el país, Alberto.
Yo estoy de acuerdo con que el cuello de botella del sistema de justicia penal, y lo hemos platicado, es las fiscalías, la actuación de las fiscalías. Aquí lo más importante es que por ahí dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales podría haber la posibilidad, así como se hizo a nivel nacional, de que las denuncias las atienda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por el otro lado, también en todo caso tendría que habilitarse unidades de denuncia en las Secretarías de Seguridad Pública locales e inclusive dentro de las propias policías municipales, porque al final el artículo 132 nos habla de la policía, no te está hablando de la policía ministerial, te está hablando de la policía municipal, de la policía estatal, te está hablando de todas. Entonces ahí es donde tendrían que venir estos esfuerzos para que las estructuras estatales y municipales se fortalezcan. Hace un tiempo, prácticamente unos 4 años, hubo esa posibilidad que se hizo en Michoacán, donde la Uf, Fiscalía firmó un acuerdo con el tema de ayudarse de la Secretaría de Seguridad Pública capacitando a 110 elementos de la Policía Estatal, y por el otro lado dotando a la Policía Estatal de unidades, de equipo, para poder ayudar a levantar este tipo de denuncias a lo largo de todo el estado. El problema es que viene siendo la misma situación. Vienen los cambios de gobierno, vienen los cambios de modo de ver la seguridad, y desafortunadamente estos procesos se pierden. sí. Jeremías, el tema de la denuncia, ¿lo ves como una herramienta que podría servir, pero y que a la par tendría que el gobierno atender, crear, crecer las unidades, no sé, así como existen unidades especializadas en ciberdelitos, en secuestros, pues una unidad especializada que atienda la extorsión, Jeremías? Bueno, la denuncia es necesaria, puede ser anónima a través del 911 o del 089 para de alguna manera proteger a los ciudadanos, pero efectivamente, así como la Guardia Nacional tiene una división de reacción inmediata para los actos de la delincuencia organizada en donde hay enfrentamientos, se tienen que establecer equipos de reacción en las zonas donde están perfectamente ubicados estos grupos que extorsionan, por ejemplo, en la zona de Michoacán, con el tema del aguacate, los productores de limón, los productores de piña, etcétera. Hay que tener grupos de reacción inmediata, pero también el tema de la eficiencia de este tipo de extorsión es que prácticamente estamos hablando que cuando es delincuencia organizada va a ver al empresario, lo extorsiona, y el empresario en la mayoría de los Sí. casos estamos hablando que no tiene cómo defenderse, no hay policías estatales suficientes, ni siquiera Guardia Nacional suficiente, porque está aislado el empresario. Y por otro lado, bueno, la denuncia es el temor, aquí es el fortalecimiento de la confianza de las instituciones, en este caso de seguridad ciudadana, de Guardia Nacional y de las fiscalías, para que haya ese valor de denunciar. Fíjate qué interesante esto que planteas, el valor de denunciar. Ahora, hablando de fortalecimiento y en medio de esta discusión que se está dando, ya veremos cómo se viene la ley, se aprobó la llamada ley Harfuch, que se supone es el fortalecimiento y que la propia autoridad tenga más herramientas. Ahora, hablando de cuestiones que tienen que ver con extorsiones, muchas se dan vía telefónica, a través de cuentas de números bastante extraños, y este delito pues se aterriza. También otros se cometen delitos a través de las... Denme una opinión sobre esta ley. ¿Es pues es una invasión a nuestros datos personales o si es una herramienta necesaria para que el gobierno pueda pues brindar seguridad y justicia? Alberto. Yo sigo pensando que poner nuestros datos en manos de gobierno, pues veremos nada más los casos que se han dado, por ejemplo, en el tema de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, el tema de Guacamaya Leaks con todos los archivos que han sido hackeados al ejército mexicano. Yo creo que en estas circunstancias, más allá de generar de un inicio el tema de saber si podemos poner nuestros datos, es ver si es que se tiene esa perspectiva ya prospectada del blindaje de los mismos, porque al final
el unificar todos nuestros datos por medio de este entramado de bases de datos que de alguna forma yo sí pienso que puede ayudar el tema de unificarnos en una sola base de datos a nivel nacional, como en prácticamente todos los países, pero el gran tema sin duda es qué tan confiable va a ser para nosotros como ciudadanos y sobre todo en este caso, qué tanto va a ser invasiva la propia autoridad, tomando en cuenta que si bien lo dice la propia presidenta de la República, el hecho de que no se podrán proporcionar datos sin una orden judicial, lo más importante es realmente hasta dónde van a actuar estas autoridades judiciales, tomando en cuenta que hay un cambio de paradigma en la aplicación de la misma y sin duda que en estas circunstancias vamos a tener que pasar por una curva de aprendizaje que realmente va a ser muy pesada, va a ser complicada y por el otro lado, pues sin duda compleja. Ya, dicen que para hacer un omelette hay que romper huevos. Yo no sé si en este sentido esa curva de aprendizaje, Jeremías, pues sea justamente una situación muy dolorosa y peligrosa, sobre todo para la ciudadanía en general, o realmente sí va a ser pues una herramienta importante para el gobierno, Jeremías. Estamos caminando muy rápido a la recuperación del poder que perdió el Estado en los últimos 27 años. ¿Por qué que perdió el Estado? Porque en el momento que se debilitó a lo que anteriormente era la policía y donde los delincuentes le temían a la policía y a lo largo de esos 27 años se han debilitado las instituciones de seguridad, este tipo de leyes primero va a contrarrestar al 80% de las extorsiones que son telefónicas. Nadie va a poder comprar un celular si no da sus datos. Por lo tanto, todas las líneas van a estar registradas. Dos, si la preocupación es quién va a tener nuestros datos, ya los tienen. En este momento el banco tiene nuestros datos biométricos, ya las empresas de celular tienen nuestros datos biométricos y ahora lo que se van a incluir es a la CUR. ¿Qué es lo que tenemos que aprender los ciudadanos? Es cómo utilizamos la tecnología. Otro temor que estamos hablando del 7% de la población de este país, que son los militantes activos de los partidos políticos, es el espionaje. Ya se hace, ya quedó demostrado ahora con esto que hablaban que todos los gobiernos anteriores se ha espiado, o sea, eso ya está. Lo que hoy se busca junto con lo de Estados Unidos es recuperar la seguridad pública. Muy interesante, pues a ambos se nos acaba el tiempo y realmente sí, este tema da todavía para mucho más. A ver si podemos organizar próximamente otra mesa relacionada al tema de esta ley Harfuch, que insisto, sigue dando mucho de qué hablar y bueno, pues ahí están estas dos perspectivas. Alberto Guerrero, Jeremías Zúñiga, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en A Debate, insisto, y bueno, a esperar, a ver cómo viene esta iniciativa que ya más o menos la han estado explicando de la atención, este Plan Nacional contra la Extorsión. Cerramos. Muchísimas gracias. Quédese a continuación, como siempre, en Mega Noticias. Con permiso.